Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubiela. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomi. Hoy tenemos en el programa como invitada a Constanza Armas, que es una investigadora del Observatorio Venezolano de Migración de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Sí, Alejandro, y con Constanza Armas, quien acaba de presentar junto con Anissa Freites un interesante informe del Observatorio Venezolano de Migración de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, que lleva por nombre Mapeo de Asociaciones y Organizaciones de Migrantes Venezolanos en América Latina, hablaremos justamente sobre este interesante tema. Bienvenida, Constanza. Bueno, muchísimas gracias. Hola, Somi, hola, Alejandro. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, todo muy bien. Constanza, para comenzar la entrevista, ¿qué tan organizada está la comunidad venezolana alrededor del mundo? Hemos pasado ya de los 5 millones de venezolanos en el exterior. Sí, los 5 millones de venezolanos, digamos, registrados por los estados. Esta cifra deja por fuera, digamos, toda la migración irregular, que no se sabe cuánto es, pero se estima que es un poco más. Muy bien. Al parecer, los venezolanos salimos de Venezuela y comenzamos a organizarnos rápidamente, en función de los resultados del estudio que realizamos. Esto quiere decir, digamos, ¿cómo sacamos esta conclusión? De que cuando viene la explosión, digamos, de venezolanos en el exterior, donde empieza la migración a ser una migración masiva alrededor del 2015 y con mayor intensidad a partir del 2017, comienza también a haber una proliferación de organizaciones. Entonces, por lo que me preguntabas, al menos en América Latina y el Caribe, que fue como el centro de nuestro estudio, podemos decir que los venezolanos nos organizamos muy rápidamente una vez que llegamos a los países de acogida. Constanza, ¿cómo son las organizaciones de venezolanos en el exterior? ¿Quiénes la integran? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué data han podido recabar ustedes? Bueno, los resultados nosotros ahora nos centramos en América Latina y el Caribe, muy pronto vamos a hacerlo también en Europa y África, más o menos con los mismos indicadores, a ver cómo se comportan en otros lugares, pero específicamente en América Latina y el Caribe, podemos decir que las organizaciones de migrantes venezolanos están registradas oficialmente, y eso es un dato espectacular, porque quiere decir que no solamente nos agrupamos y hacemos organización, sino que también buscamos formalizarla en los países de origen, y esto nos da una potencialidad increíble para buscar recursos, participar en espacios de visibilidad, etc. Resultado de la investigación, el 73% de las organizaciones está registrada. Estas organizaciones están compuestas por personal voluntario, en su mayoría. En su mayoría trabaja con población venezolana en general, un 48%, pero un 38% también integra a personas de otras nacionalidades, que eso también es algo muy particular y habla de, bueno, de la solidaridad también de las personas venezolanas que están haciendo organización. Los venezolanos nos organizamos, digamos, mayormente a nivel nacional, internacional y estadal. Nuestra, digamos, posibilidad de acción en función de los resultados es mucho mayor que la local, y esto es algo particular de la migración venezolana, muy distinta a cómo se organizan otras migraciones. Eh, Les hablaba que, bueno, en su mayoría es voluntario y la mayoría son mujeres, esto es algo absolutamente esperado, pero también es súper interesante que en las cabezas o en los liderazgos están eh, 50 y 50 entre varones y mujeres. Me preguntabas que quiénes la integran, y con esto voy cerrando. Les decía que eran mujeres, generalmente personas jóvenes, entre 29 y 40 años, personas que tienen un estatus, digamos, de residencia permanente en los países de origen en su mayoría, y que tienen un altísimo perfil educativo. Entre la mayoría de las personas tienen profesiones universitarias y hasta de posgrado, etcétera. Eso también es como súper llamativo. Y Sí, como un, bueno, dime.
No, te quería decir justamente sobre este último punto que nos estás diciendo, ¿no? Que llama la atención que más del 80% de quienes respondieron a la encuesta tienen nivel universitario, incluso dentro de este porcentaje, niveles de posgrado. Y casi el 60% manifestó que llegó a su país de destino por vía aérea. Esto no se corresponde con el perfil promedio de la migración venezolana hoy en día. ¿Qué nos puedes comentar sobre este aspecto en particular? Bueno, hay un tema, y ese sí es un tema que compartimos como migrantes venezolanos y en otros, digamos, y también con otras nacionalidades, y es que generalmente estas organizaciones las lideran personas que están un poco más integradas en los países de origen. Es decir, cuando uno está llegando a un país y está viendo cómo hace para sobrevivir, le cuesta un poco más invertir tiempo en espacios de organización. No quiere decir que no se esté haciendo, porque bueno, esta investigación lo que nos dice es que bueno, la gente llega y casi que deja las maletas y se organiza. Pero es esperado que las personas tengan, digamos, un poco más de integración que les permita, por ejemplo, ser una figura pública y no tener miedo de que las deporten, o algunos recursos que le permitan, bueno, tener cierta estabilidad para poder ofrecer un mejor acompañamiento a sus paisanos. Eh, Además, igual yo creo que allí eh, es interesante pensar que si bien estas personas podrían estar más integradas, eh, digamos, la mayoría, como tú dices, fue por vía aérea o vía mixta, o que puede tener como mayores posibilidades, no necesariamente quiere decir que no padezca cosas de la población general. Por ejemplo, otro dato que vimos en la investigación tiene que ver con el acceso al trabajo. Y ahí, a pesar de que tiene un perfil profesional altísimo, tiene, bueno, más o menos las mismas barreras que tiene cualquiera para acceder a un trabajo en los países de acogida de América Latina, que también, bueno, tienen sus complicaciones internas. Entonces, ahí vemos que la cosa como que se equipara un poco más. Por ejemplo, solamente el 40% tiene un empleo formal. Estamos hablando de gente con una altísima, digamos, capacitación. Entonces, un 9% está en el empleo informal y un 16% está desempleado o desempleada. Entonces, eso como, bueno, es relativo el tema de la integración. Si bien, dime. Sí, Constanza, te pregunto lo siguiente. Las organizaciones que ustedes en la investigación encontraron, ¿hay vínculos entre las organizaciones? ¿Hay sinergia? ¿Hay comunicación y tareas comunes? Mira, parece que sí. Todas reportaron, o sea, es altísimo el porcentaje de integración de estas organizaciones con otras, o sea, con otras de venezolanos y también con otras ONGs, multilaterales, iglesias, gobiernos. Una de las cosas, bueno, que nos llamó la atención y es un espacio por fortalecer, es que la alianza con el Estado, con los estados de acogida, sea un poco más efectiva, porque eso va a permitir hacer políticas públicas, digamos, mucho más eh, centradas en la migración, con las personas que están viviendo en esa localidad. Pero sí quiere decir que las organizaciones de migrantes venezolanos tienen una amplísima posibilidad y lo hacen de conectarse. Por ejemplo, algunas, solo el 20%, tiene financiamiento internacional y ese financiamiento viene por multilaterales, generalmente, o sea, financiamiento internacional. Pero otras buscan, digamos, se han tenido que organizar internamente, tal vez si pudieran, digamos, fortalecer un poco más su vínculo con los estados y con otras organizaciones, pues podrían también consolidar un poco eh, como el tema de los financiamientos internos. Pero para responder tu respuesta, para responder tu pregunta es definitivamente nos conectamos. Mira, Constanza, ¿y a qué se dedican básicamente estas organizaciones? Y también quisiera que nos dijeras un dato que nos diste, que están integradas en su mayoría o en una gran proporción por mujeres. ¿Qué puede significar esto? Mira, las mujeres son las que están en la base de todas las organizaciones sociales, tanto en Venezuela como en el exterior. O sea, las mujeres están más dispuestas a hacer trabajo gratuito y además están más dispuestas a consolidar lazos comunitarios. Y eso ha sido así históricamente. O sea, tenemos mucha experiencia en eso, sobre todo en sectores populares, venezolanos, etc. Ocurre acá, en este momento la mayoría de las organizaciones se dedica
hacer labores que tienen que ver con el mantenimiento de la vida fuera del país. Es decir, apoyo a alimentación, ayuda en información sobre datos migratorios, visibilización y sensibilización sobre la situación que están viviendo los migrantes venezolanos, apoyo en diferentes acciones de este tipo. Y eso es esperado. Es decir, la gente está viendo cómo hace para ayudar al paisano que está en la tierra que ellos también están. Ahora, llama muchísimo la atención que que las actividades en las que se desarrollan no hay cosas específicas o no figuran de primero cosas específicas que tienen que ver con las mujeres, que son su mayoría. Es decir, temas de violencia de género, de trata de personas, de salud sexual y reproductiva, de estos temas que son específicamente de mujeres, están entre los últimos puestos. De primero está, bueno, la situación general, el tema también por ahí niñez, etcétera, pero el tema que tiene que ver exclusivamente con las mujeres parece estar invisibilizado. Otro tema interesante es que la migración venezolana, si bien ha cambiado en su perfil cuando se hizo masiva, sigue siendo en su mayoría calificada. Y, por ejemplo, las cosas que tienen que ver con convalidación de títulos está entre las últimas cosas que las organizaciones hacen. Esto puede tener muchas razones, puede tener que ver con la juventud de las organizaciones, con la demanda, o sea, que la demanda y la urgencia de lo inmediato, que es la comida, que es el estatus migratorio, que es poder tener un lugar donde vivir o dormir o estar en mejores condiciones, se lleva como la mayoría del tiempo y le va a llevar un tiempo a las organizaciones ir madurando, digamos, otros temas como mucho más específicos y, digamos, estructurales. Además hay Bueno, una cosa, dinos. perdón, No, no, bueno, dinos. además hay una cosa interesante que no reflejamos en este estudio, pero que está para otro corte, es que cuando nosotros nos ponemos a mirar el detalle del país de estas organizaciones, por ejemplo, la mayor cantidad de respuestas la tenemos en Colombia, es esperadísimo, porque hay más migración y más organizaciones, y en Argentina, y lo que se nota que los contextos son distintos, porque en Argentina, con validación de títulos, sí puntea entre algunas de las actividades principales, y en Colombia, por ejemplo, la lucha contra la xenofobia es una de sus primeras actividades, y también otras cosas del mantenimiento de la vida. Entonces, también es algo muy positivo dentro de todo que las organizaciones trabajen directamente con lo que es la necesidad sentida en el momento. Pues sí, Constanza, estamos llegando ya acabamos de llegar al final de la entrevista. Te damos las gracias por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como en el portal de talcualdigital.com en Caracas. Hasta luego. Bien. Chao, gracias.